solamente es la única que se va a pedir en este tercer parcial. El nombre de la práctica es recorrido de herramienta. Vamos a aplicar los comandos G00, G01, G02, G03, por lo cual se llama práctica integradora correspondiente al módulo 4, submódulo 1, y es para los grupos de 501 y 502 que corresponden al quinto A y el quinto B. Mi nombre es ingeniero Edgar Ovidio Barrón Ramos, docente del CECITEC Plantel Allende. El objetivo es que ustedes, muchachos, empleen las técnicas de programación que integran el uso y desarrollo de métodos de control para aplicaciones y programas, logrando la optimización, mejora e innovación de procesos. Bueno, para empezar, tendremos que nosotros distinguir qué comandos vamos a usar. El G54 está en la parte superior. Aquí se establece el G54 y tenemos la ruta de la herramienta. Nuestro primer punto sería una línea punteada correspondiente a un G00. Ponemos G90, G54, G00, y ahora iríamos del G54 al punto inicio. Sabemos que en el eje X son 40. En este caso manejaríamos el eje X, que son 40 menos 5 son 35, pero como el G54 está situado en esta parte, recordar que del origen a la izquierda tenemos eje X negativo, entonces tendríamos que poner X menos 35, y en Y sabemos que son 70 unidades, Y 70 puntos. Entonces en esta parte hay que ser muy claros porque es X35 negativos, debido a que está a la izquierda de nuestro origen en el eje X y hacia abajo en el eje Y. Por tanto, X menos 40, pero como tenemos que pararnos 5 milímetros antes de llegar, 5 unidades, perdón, antes de llegar al inicio de nuestro recorrido, pues son 40 menos 5 son 35, y Y 70, que también tendría que llevar signo negativo. Vamos al punto número 2. En este caso nosotros voy a insertar un círculo que nos permita ver hacia dónde estamos dirigiendo. Entonces, ahora ese punto, vamos a ir corriendo ahora el punto número 2. Aquí es muy importante visualizar que para poder sacar esa coordenada tendremos que ubicarnos en un punto de referencia, ¿sí? Ese punto de referencia lo voy a poner de color verde. Aquí está. Entonces, sabemos que del G54, como estamos en G90, que es sistema de coordenadas absolutas, son 40 más 70, que serían 40 más 70, 110 milímetros, pero otra manera de sacarlo sería hacia este punto amarillo. ¿Cuánto hay entonces? Si aquí son 70 y 40, ¿cuánto hay desde el G54 a este punto que es amarillo? O sea, tenemos que calcular ese punto tanto en el eje X como en el eje Y. Voy a mover hacia arriba nuestra línea para que ustedes sepan que la distancia que nosotros debemos de calcular en este momento pues sería esa. Entonces esa es, vamos a insertar otra línea. Esta es la medida que necesitamos hacia este punto, esta que está aquí, tanto en Y como en X. En X pues sería hasta acá. ¿Cuánto sería? Bueno, tenemos que son 70 milímetros de este punto verde hacia donde está este punto amarillo, son 70, y sabemos también de igual manera que del origen hacia este punto son 50 milímetros, 50 unidades, perdón. ¿Por qué 50? Porque el diámetro de aquí hasta acá, que sería el diámetro
tiene un valor de 100, es el que estamos viendo aquí. Entonces de aquí a aquí serían 50. Muy bien. Entonces, si en este punto nosotros tenemos 70, entonces ¿cuánto hay? Ahora sí, del punto verde, del amarillo, perdón, al punto verde, ¿cuánto existe ahí? Si del origen, si aquí son 70, ¿cuánto habrá? Entonces nosotros hacemos el cálculo. 100, que son del diámetro, 50 menos 70 son 20. Entonces sabemos que en este punto, del punto amarillo al punto verde, son 20 milímetros. 40 más 20, que es lo que vale ahí, pues serían 60. Para poderlo ver mejor, aquí nosotros vamos a poner aquí un poquito más chica la letra, serían 20 milímetros o 20, perdón, unidades las que tendríamos en este punto. ¿Sí? Serían 20 unidades. Entonces 40 más 20 pues serían 60. Entonces en X, para llegar del G54 a este punto, serían X60, y Y tiene el mismo valor, Y70. Recordar que los signos son negativos puesto que estamos trabajando menos 70 punto. Estamos trabajando hacia el lado izquierdo de las coordenadas en X. Ahora tenemos que hacer este recorrido de un G02 otra vez del punto, ahora estamos aquí, del amarillo. Tendríamos que recorrer al punto verde. Entonces tendríamos que ver si es G02 o G03. Vemos el sentido está girando en contra de las manecillas del reloj. Sabemos que es un G03. Ahora, recordar que para poder comandar un G03 se necesita la coordenada X, Y y además el radio. Entonces, en X del G54 hasta este punto serían 70. ¿Sí? Serían 70 milímetros. Vamos a poner aquí para que nos vaya indicando. Voy a ir al formato y vamos a poner transparencia. Serían 70 milímetros más 40. ¿Estamos de acuerdo? 70 más 40 serían 110 milímetros, 110 unidades. G03 X110 punto. Y ahora en X, perdón, en Y tendríamos que saber el valor en Y. Y el valor en Y está desde el G54 hasta este punto. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, sabemos de igual manera que de este punto a este tenemos un radio, ¿sí?, de 50 unidades. El radio son de 50 unidades. Entonces tenemos 70. 50 menos 70 son 20. Entonces en Y baja 20 milímetros. Entonces sería Y20 punto, negativos porque va hacia abajo. Y en X también menos 110. Recuerden que estamos trabajando con puros negativos. Y el valor del radio, ¿cuánto sería el radio? Pues el radio serían 50 porque estamos hablando del círculo de afuera. Radio de 50 punto. Hasta esa parte vamos nosotros a simular. Voy a guardar como integradora en un escritorio. Vamos a abrir el NS Viewer y abrimos en el escritorio los archivos de texto donde dice integradora. Vamos a ver la simulación. El G54 está ubicado arriba, baja con un G00
hace su línea recta y el arco. Excelente. La pregunta es la siguiente: si yo comparo esta figura que estamos viendo con respecto a la que estamos simulando con respecto a las coordenadas que tenemos, pues vemos que en la figura no corresponde porque esta línea es seguida y no es punteada. Entonces, ¿en qué nos estamos refiriendo? Exactamente nos estamos refiriendo que tiene que ir un G01 en este punto, porque nos posicionamos con G00 y luego el G01 indicado, recuerden, siempre por una línea continua, ¿sí? Entonces tendríamos que comandar el G01 ya que hay una línea continua y eso es lo que nos está indicando. Vamos a guardar el documento, vamos a ir al simulador y ahora ya se corrige nuestra situación. Entonces nos posicionamos hacia la línea con un G01, G03 y hasta ahí terminamos. El siguiente recorrido vamos a estudiarlo. Ahora ya estamos acá en el punto verde, seguimos, falta ahora bajar. Entonces del amarillo al verde, primero nos movemos con un G01 porque es línea continua. G01, vamos a calcular el valor del punto verde tanto en X como en Y. Entonces, ¿qué valores nos sirve? Bueno, en X sabemos que son 70 igual más 40, 110 no se mueve, X negativo 110, y en Y es donde tenemos un movimiento decremental hacia abajo que ¿a cuánto corresponde? Bueno, corresponde a lo siguiente. Sabemos que de este punto a este son 30 milímetros, que recordar que de diámetro son 60, es lo que estamos viendo en este punto, ¿no? Ahí en este punto es lo que estamos viendo, son 60 milímetros de diámetro, pero vamos a usar el radio que de aquí a aquí son 30 y nos falta ahora, bueno, si queremos llegar a este punto, bueno, serían 70 milímetros menos 30, serían 40. Entonces serían Y menos 40 milímetros para que bajen 0, G01, X menos 110, Y menos 40 milímetros, 40 unidades. Ahora vamos a posicionarnos en esto. Ya vamos aquí, ahora el punto verde termina de este lado, el punto amarillo, acuérdense que indica siempre el inicio. Estamos en el punto amarillo y vamos hacia el punto verde. Entonces tenemos primero que determinar qué tipo de movimiento estamos llevando. Se nos presenta el G, tenemos opciones 03 y G02. Como va a favor de las manecillas de reloj, determinamos que es un movimiento con G02. Ahora, los puntos finales en X, vamos a determinarlo primero. ¿Cuánto vale en X este punto verde? Bueno, son 70 milímetros más 40, sabemos que son 110. De este punto a este, del G54, vamos a, se los voy a poner, de aquí hasta acá. Todo esto tiene un valor de 110 milímetros. 110. La línea azul vale 110. Ahora ya la convertí en roja, vale 110, 40 más 70. Pero nos falta, además de eso, sumarle. Y en este momento le vamos a sumar lo que sería este radio correspondiente a los 60 milímetros, 60 unidades de diámetro. Entonces son 30 unidades de radio. 110 más 30 serían 140 en X. De aquí, de este punto, pues habrá que sumarle, recordar los 30 que son de aquí a aquí, que también lo voy a pintar con una línea roja. Estos 30 que también se tendrían que sumar con los 70 más 40. 70 más 40 que son 10 más 30
140 unidades, en X negativas menos 140 unidades, y en Y vamos a determinarlo. Sabemos que son 70. Si ustedes ven unidades, ahora desde el G54 a este punto, que es donde se está ubicando nuestro punto color verde, entonces serían Y menos 70. Y radio, como estamos hablando del círculo de en medio del arco del medio, el que está aquí tiene un radio de 30 unidades, entonces le ponemos radio 30, pero van a ser negativos. Cuando nuestro radio supere los 90 grados sería radio negativo. ¿Cómo es eso? Voy a guardar primero, y esto es algo que vamos a aprender en esta práctica. Aquí este radio, si yo lo enfoco mediante grados, fíjense lo que va a pasar. Ese radio, estamos hablando del paso número 6, no supera los 90 grados, por lo cual es positivo. Se comanda con signo positivo el radio. Este que vemos aquí, este radio, lo comandamos con signo positivo, pero el radio que tenemos acá, el radio que va en el paso número 9, ese supera los 90 grados, ¿sí? Por lo cual nosotros tenemos que comandar el radio negativo. Entonces del amarillo al verde supera los 90 grados, e inclusive es 3/4 partes del todo el círculo. Estamos hablando de 270 grados, entonces lo supera los 90 fácilmente. Tendríamos que comandarlo con signo negativo, radio menos 30. Recordar que partimos en 4 el círculo en medio. Vamos a guardar y vamos a simular. Ahora ya vemos que va el recorrido, baja, y el radio negativo porque es superior a 90 grados. ¿Sí? Seguimos al siguiente paso, que sería a 9. Recordar que vamos al punto 9, vamos del amarillo al 9. Entonces nos estamos moviendo con un comando que es G01, es una línea recta seguida e indica corte. Cambiamos de comando, G01 X. Vamos a ver en la coordenada en X. Tengo ahora que saber, o tengo que calcular, desde el G54, desde este punto hasta este punto, que es mi coordenada en X. Lo voy a pintar de color rojo, la raya, y recordar que debemos de llegar a este punto. Vamos a ver por quién está determinado. Ya tenemos 70 más 40, que son 110, y faltaría de este segmento, el segmento color azul. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues sabemos que son 100 unidades del círculo que está afuera de diámetro, y el radio son 50, entonces solamente sería sumar 70, 40 y 50, que es el radio. Tenemos que son 110, 70 más 40 más 50 serían 160 en X menos 160 unidades, y Y, como no hay cambio, sigue conservando que son 70 unidades negativas. Ahora vamos a recorrer el siguiente punto. Vamos del punto amarillo al punto verde otra vez. Estamos moviéndonos ahora con un G03, vamos en contra de las manecillas del reloj, comandamos G03, calculamos la coordenada en X. Ahora la coordenada de X, recordar que es donde está el punto verde, serían desde el G54 a ese punto 70 más 40, 110 negativos, X menos 110. Y Y tendríamos que sumar los 70 milímetros que están aquí, los 70 unidades,
hasta este punto en Y solamente. ¿Cómo le hacemos? Bueno, sabemos que el diámetro del círculo de afuera son 100 y sabemos que el radio entonces son 50. Quiere decir que de ese punto del centro de aquí a este punto, que lo vamos a pintar de color rojo, son 50 unidades. 70 más 50 son 120 negativos en y menos 120, y el radio que sería de 50. ¿Por qué ahora positivo? Porque si ustedes ven es un cuarto de círculo y corresponden a 90 grados, no mayor, y por eso sería positivo el radio. Voy a guardar, vamos a ver la simulación. Y ahí tenemos que 0,3 a este punto. Continuamos. Ahora vamos hacia abajo. El movimiento que estamos viendo es una línea seguida representada, como ya lo saben, con un G01. Entonces comandamos G01. Vamos a calcular la coordenada en X. No cambia si ustedes ven la coordenada en X, puesto que del punto amarillo al verde no hay cambio en X. Ponemos menos 110. Y en Y si hay cambio, decrementa, va hacia abajo. ¿Cómo calcular esa medida? Aquí tenemos otra acotación que dice que son 70 unidades. Son 70 unidades. Y 70 que tenemos acá, 70 más 70 son 140 en Y negativos, Y menos 140 unidades. Ahora, seguimos del punto amarillo al verde, nos seguimos moviendo en línea recta, línea seguida con G01, y aquí tenemos que son 30 unidades. Se movió en X 30 unidades a partir de donde estaba anteriormente. Entonces lo que podemos hacer es X, bueno, ponemos G01, pero como ya está puesto, acuérdense que es modal, menos 110 es hasta este punto, y vamos a restarle o a sumarle en este sentido porque va hacia este lado, vamos a sumarle 30 unidades. Entonces 110 menos 110 más 30 serían X menos 80. Y en Y no cambiaría, sería menos 140. Vamos a simular, a comprobar, y ahí está. Es hasta donde llevamos. Ahora vamos a realizar un arco en este caso. Vamos del punto amarillo al punto verde. Está girando a favor de las manecillas del reloj. Entonces comandamos inmediatamente un G02. Vamos a poner la coordenada en X. Entonces a partir de aquí donde me quedé anteriormente en el punto, pues ahora dice que se suman 40 milímetros, 40 unidades más hacia acá. Se recorre 40 unidades más hacia acá. Entonces si estamos en X menos 80 más 40 serían X 40 punto, y serían negativos. Y vamos a ver ahora el eje Y. Y sería, vamos del punto amarillo al punto verde, entonces acuérdense que Y sería lo que existe desde el G54 hasta este punto verde, y tendríamos que calcularlo. Entonces lo vamos a representar con la línea roja. ¿Cómo haríamos para saber cuánto es en Y? Entonces tenemos que visualizar cuánto es esto que está aquí, cuánto mide en esta línea recta de G01. Entonces lo que podemos hacer es tomar como referencia, vamos a poner la línea amarilla, vamos a tomar como referencia otra vez aquí y bajar hasta este punto. Entonces serían 70 más
Bueno, aquí podríamos también tomar, que sería más factible, muchachos, este radio que es el de 40 milímetros, 40 unidades. Entonces aquí es más factible tomar este punto. Aquí son 40 la línea azul. Si ustedes alcanzan si la aprecian, la voy a cambiar de color a verde para que la puedan ver. Ahora azul y ahora roja para que se pueda apreciar. Esta línea son 40 unidades. Entonces, ¿cuánto sería hasta este punto? Sabemos que en este punto ¿cuánto vale? Esto que está aquí, de lo que falta, ¿verdad? Si son 40 y son 70 unidades hacia el centro, entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es restar 40 a 70, serían 30. Entonces, en este punto serían 70 más 30 son 100. De este punto hasta acá son 100 unidades, porque a 70 le sumamos estos 30 que están aquí. Ahora, también cómo se puede sacar, bueno, a partir del radio que hemos estado nosotros determinando aquí, son 60 de diámetro y pues el radio de 60 es 30. Como son tangentes y están si trazamos una línea imaginaria, son tangentes a este círculo y serían 30. Entonces serían 70 más 30 son 10 en Y menos 100. Y el radio sería de 40 y sería positivo porque es igual o inferior a 90 grados. Vamos a simular y ahí está. Ahora lo que nos falta sería cerrar ya nuestra figura. Para cerrarla tendríamos que calcular ahora, también tendríamos que ir del punto amarillo al punto verde. Voy a borrar las líneas que hemos estado dibujando y ahora sí, a este punto del punto amarillo. Luego nos damos cuenta que es un movimiento recto, una línea continua representada como corte G01 y vamos a ver cuánto hay. Son en X primero son 40, X menos 40, Y la determinamos porque son 70 unidades negativas, pero vamos a restarle 5, o sea, se va a estar, eso quiere decir que se va a estar situando a 65 unidades. Entonces ponemos Y menos 65 y ahí terminamos con un G01. Vamos a guardar y vamos a simular, vamos a comprobarlo. Ahí está, nuestra línea ya está hasta aquí. Ahora, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es regresar a nuestro origen y esto ya es muy sencillo, puesto que del punto donde estamos, que es el amarillo, al origen, pues determinamos la posición inicial, que es X0, Y0. Entonces ponemos X0 con un G00, X0, Y0, M30, que quiere decir fin de programa. Guardamos y comprobamos. Ahí está. Recordar que si tiene simulador para NS Viewer, que es el NS Viewer el que estamos utilizando, si tiene simulador, lo vamos a poner en anexos, en desarrollo, pero no, en esta práctica no puse anexos, lo vamos a poner en desarrollo, junto con nuestra simulación, además de que vamos a, en resultados y conclusiones, a nosotros redactar. Entonces vamos a redactar qué es lo que aprendimos en esta lección. Recordar que aplicamos el G00, el G01, el G02, el G03. Aplicamos los radios positivos cuando son igual o inferior, igual o menor a 90 grados. Cuando son mayor a 90 grados, nuestro radio tendría que ser comandado de manera o con signo negativo. Esta es la práctica integradora. Los resultados y conclusiones serán los que se van a evaluar, al igual que hagan este ejercicio simulado. Recordar, si no hay simulación, entonces si no tiene el simulador
háganlo en su cuaderno, apúntenlo, apunten las coordenadas, elaboren sus resultados y conclusiones, tómenle fotografía, impriman pantalla, tomen fotografía de su cuaderno y súbanlo a Classroom. Si no tienen Classroom, entonces o están batallando para ingresar, recordar enviarlo por WhatsApp. Entonces práctica integradora tiene un valor del 60%.